¿Dónde va un país donde yo insisto, el eje es el educador y el educador es un militante político? Por agradar, la política suele tener la tentación de simplemente decir y decir cosas y no cumplir. Que si hay algo que quedó claro con la pandemia es que el modelo educativo tradicional, en particular de nuestra región, no es únicamente, pero en particular de la nuestra, quedó obsoleto. Hola, buenas, muy buenas, bienvenidas, bienvenidos. En esta entrega vamos a hablar de una de las grandes preocupaciones ciudadanas, fundamental para lograr una ciudadanía a la altura de las exigencias de este nuevo mundo que la globalización primero y las nuevas tecnologías de la información después nos han traído. En Makini, en esta entrega, conversamos sobre educación preuniversitaria y lo hacemos al más alto nivel y con dos invitados de excepción por su formación y su experiencia. La doctora María Victoria Angulo viene de concluir su gestión como ministra de Educación de Colombia, pero antes ella había sido la directora ejecutiva de la Fundación Empresarios por la Educación, que viene a ser la versión colombiana de Educa Dominicana, acción empresarial por la educación, y cuyo director ejecutivo, Darwin Caraballo, de gran experiencia en asesorar gobiernos y organismos internacionales, es también nuestro invitado. Entonces, digamos con el refranero popular, que en buenas manos está el pandero. ¿Qué pueden contarnos estos dos destacados especialistas sobre la educación colombiana y la dominicana, específicamente la preuniversitaria? ¿Cuáles experiencias pueden ser extrapoladas, intercambiadas entre ambos países y estos dos altos técnicos de tanta experiencia? Decía Atahualpa Yupanqui: para contar mi experiencia yo masco antes de tragar. Ha sido largo el rodar de donde yo saqué la advertencia. Entonces, conozcamos experiencias y advertencias, aportes y reflexiones de la doctora María Victoria Angulo y de Darwin Caraballo. Después de la pausa, no se vayan muy lejos. ¿Y qué ejemplo les daba yo que me deja la conciencia tranquila de una parte que cumplí? Porque por agradar, la política suele tener la tentación de simplemente decir y decir cosas y no cumplir. La política educativa que se orienta en función a la técnica, a los que saben, a que no importa a cuál corriente política tú pertenezcas, eso es uno de los indicadores fundamentales para encauzar el proceso de calidad, como lo ha hecho Colombia durante la gestión de María Victoria, pandemia incluida. Continuamos en Makini. Recibimos con mucho orgullo, todo un privilegio periodístico y personal, a la exministra de Educación de Colombia. La doctora María Victoria Angulo está con nosotros, reforzada, si hacía falta, con Darwin Caraballo, que es el director ejecutivo de nuestra Educa. Es decir, que tenemos la visión colombiana, la visión dominicana de lo que es la educación preuniversitaria. De ella vamos a hablar porque tengo entendido, y así lo investigué, que la doctora fue, antes de ser la ministra, un poco la directora ejecutiva de la versión colombiana de Educa, la Fundación de los Empresarios Preocupados por la Educación. Miren ustedes el placer y lo oportuna de esta conversación. Bienvenida, mis respetos y gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, muy complacida de estar acá. Bien. Darwin, como siempre, y tú eres de la casa. Muchas gracias, como siempre, a ti y a todos los televidentes. Hay un asunto que es muy latinoamericano y es que ha aumentado la cobertura de la educación en casi todos los países, pero no sé en Colombia, pero en la República Dominicana ese aumento de la cobertura se ha hecho en un gran detrimento de la calidad educativa. Nos metimos hasta en 4% después de una gran lucha social y seguimos en las mismas y las pruebas PISA amenazando por volver.
Hablemos del aumento de cobertura en detrimento de la calidad. ¿Qué se hizo, Yo creo que se ha son hecho por allá? tareas, asuntos conectados, pero que el uno no eclipsa al otro. Bien. Claramente que América Latina necesitaba aumentar coberturas. Teníamos que darle más acceso y que toda la población pudiera ingresar. Y esas coberturas se dieron. Si uno mira hoy América Latina en general, obviamente cada país tiene un zoom distinto, ve uno casi que coberturas totales con una arista de un tema pendiente de llegar a coberturas totales en primera infancia. Allí todavía hay tarea por hacer. Y en la media, cuando los jóvenes tienen tantos intereses, pero también un tema de llegar a mercado laboral, situaciones económicas, desertan y pues cambia el tema de estar fuera del ciclo educativo. La segunda idea es que ya no hablamos de coberturas, por lo que tú me estás preguntando, y es porque ya nos importa que la persona tenga una trayectoria completa. Que él ingrese a primaria no quiere decir que la tarea está hecha. Como sistema tenemos que garantizar que él se gradúe o de un programa técnico o universitario y él tenga un proyecto de vida. Esa es una tarea grandísima y allí estamos empeñados en América Latina. Y la tercera, antes y ahora, es calidad. O sea, una cosa no puede ser excusa o óbice para no hablar de calidad. Y en efecto, antes de pandemia llevábamos, lo he dicho en varios programas que he acompañado a Darwin, unos 10, 8 años donde no cambian mucho los resultados en América Latina, ha incrementado mucho la inversión, un ejemplo es República Dominicana, pero como les decía ayer a un colectivo de expertos, de maestros, funcionarios del ministerio, también es hora de preguntarse si esa inversión, pues es como que el imperativo moral es que se acompañe de resultados, ¿no? Porque pues los recursos son de todos los contribuyentes, uno paga los impuestos, de ahí vienen los recursos para la educación. ¿En Colombia han tenido ese problema de que el aumento de la cobertura no se ha expresado de igual manera en la calidad? Tenemos problemas de aprendizaje. Nosotros tuvimos los 4 años que yo trabajé con el presidente Iván Duque el mayor presupuesto, entonces yo le decía a la sociedad y a los congresistas, bueno, gracias porque nos dieron ese voto de confianza, tenemos que ser el que más ejecute y el que mejor lo haga, pero tenemos que obsesionarnos con el tema de aprendizajes. Y estábamos en ese diálogo porque yo ingresé en 2018, cuando al año pues llega la pandemia y simplemente como que desnuda o deja ver aún más lo que estaba en crisis. ¿Y qué ha pasado 1 año y medio después? Yo le digo a la gente que ahora parece que se nos hubiera olvidado la pandemia y eso no puede pasar. Y no digo por los recuerdos tristes, por cómo tocó la vida de mucha gente, sino lo digo a nosotros del sistema educativo. Uno hace 1 año y medio hablaba con un maestro, con un directivo o con un hacedor de política pública y estábamos muy sensibilizados al cambio. Decíamos, no, la vuelta no puede ser al mismo escenario, vamos a aprovechar los contenidos, vamos a hablar de esquemas híbridos y noto, y entonces ahí simplemente es un llamado de, como uno ama este sector, de no nos olvidemos que pasó la pandemia. Y si no hacemos ahorita esos cambios, pues posteriormente menos, porque lo más fácil para el ser humano siempre es volver como a su estado tradicional, tranquilo, donde no hay muchos cambios. Y creo que los niños y esta generación pues reclama que no estemos tan conformes y que salgamos un poquito de ese más de lo mismo. ¿Y qué se está haciendo que no se hacía ante ese problema para mejorar la calidad de la educación, ahora con el elemento tecnológico por el medio? Pues le cuento una experiencia de Colombia que alcanzamos a dejar antes del cambio de gobierno. Hicimos un proyecto con el Banco Mundial, que es un proyecto a 5 años que ojalá continúen ejecutando, y tenía un elemento nuevo respecto a lo que usted me dice, ¿qué es lo que no se hacía? América Latina solía tener o suele tener evaluaciones de fin de ciclo, cuando el niño termina grado 3º, grado 5º, grado 11. Eso es bueno, eso nos da información de cómo va, pero eso no permite que a ese niño o a ese maestro le cambie en el momento en que debe ser. Si el niño está en 3er grado y tiene que aprender a leer, pues de qué nos sirve enterarnos 2 años después que el niño no aprendió lo que tenía que aprender. Entonces la pandemia pusimos en ejercicio una evaluación diagnóstica que no es para rankear, ni para castigar, ni para nada, sino es simplemente para que el maestro tenga un perfil en su aula de cómo está el niño y de qué puede hacer por trimestre en los 3 meses siguientes, que debe hablar con los padres de familia, porque el tema es colectivo. Yo creo que la pandemia nos enseñó que es familia, escuela y obviamente los niños y los jóvenes y el Estado. Entonces, pues ese programa quedó en curso. Para mí fue una gran emoción, recorrí todo el país porque creo que no es una imposición, tiene que haber una convicción del cambio, no es fácil cambiar. También uno como gobierno a veces da una información que no es fácil de entender.
Entonces, ¿cómo la hacíamos más cercana para que los maestros tuvieran esos reportes con más detalles? Y bueno, y ahí ojalá continúe. Y sé que muchos países, Ecuador, están todos con su proceso de recuperación de aprendizajes, que creo que es Hay inminente. muchos modelos educativos que han sido exitosos, pero se destaca mucho el finlandés en los últimos 15, 20 años. Ahí se ha tomado como modelo porque ellos, y eso está demostrado, de que el eje de todo esto tiene que ver con el docente, con el maestro. La tecnología habrá cambiado eso un poquito, pero en la esencia uno recuerda a sus maestros. Un buen maestro, o un maestro frustra o puede motivar. Hay gente que tenemos traumas que nunca aprendimos química porque el profesor de química no manejaba bien la comunicación, por ejemplo. Pablo, es muy bueno considerar y Sí. rescatar los modelos educativos que lideran la calidad educativa global, pero también para nuestras realidades es muy importante tener modelos próximos de los cuales podamos tener también ciertas identidades culturales compartidas. De lo contrario, puede ser muy difícil extrapolar experiencias exitosas de países como los nórdicos a contextos como el dominicano. Por eso está aquí la doctora María Victoria Angulo, porque ella ha tenido la experiencia de gestionar nada más ni nada menos que el Ministerio de Educación Nacional de Educación de Colombia durante 4 años, antes la Secretaría de Educación de Bogotá y antes una entidad similar a Educa como Empresarios por la O Educación. sea que hay alguna posibilidad de que tú llegues a ministro, porque ya tienes el pasaporte No. dominicano, eso lo resolvemos fácil. No es eso lo que estoy fácilmente. diciendo. Digo, no, por favor, porque sería lo ideal. que los amigos televidentes Sí. no piensen que No se lo dije osaría yo, a esa. con las calidades. Lo importante allí es entender que casos como el de Colombia, que tienen tanta proximidad cultural, Sí. y las lecciones que María Victoria aprendió en esa trayectoria son hoy de utilidad para el ecosistema de la educación dominicana. Y tal vez la primera lección aprendida que uno ve cuando estudia el caso de María Victoria es cómo ella llega a esas posiciones de dirección de la política educativa por mérito técnico, no por proximidad política, no por proximidad de ciertos amiguismos o cercanías o contactos, para decirlo de alguna manera. Y allí hay una primera lección. La política educativa que se orienta en función a la técnica, a los que saben, a que no importa a cuál corriente política tú pertenezcas, eso es uno de los indicadores fundamentales para encauzar el proceso de calidad, como lo ha hecho Colombia durante la gestión de María Victoria, pandemia incluida. Por eso hablo de Finlandia y no de otro país, porque ahí necesito la orientación de la doctora, que seguro que ya se lo han comentado y usted lo habrá leído. La República Dominicana tiene un grave problema, hay una rabalización institucional donde el Estado es incapaz de regular, aparte de los que tienen que ver con la educación. Y hablo, por ejemplo, si el sindicato de maestros, en el caso dominicano, es una entidad enteramente político-partidaria y con un poder, bueno, pues está en todas partes, terrible, y el Estado no es capaz de regularlo y los desafíos abundan. ¿Hacia dónde va un país donde, yo insisto, el eje es el educador y el educador es un militante político? Este es el país donde en campaña, doctora, el partido que negocia con la ADP, al ganar en la ADP va al otro día a los matutinos y viene aquí a decir este es el inicio del triunfo electoral. Pero ¿cómo es posible? O sea, ese nivel de ni siquiera politización, doctora, partidarización, es terrible. Me gustaría escuchar la experiencia colombiana. ¿No están así, es un poquito más fuerte institucionalmente? Mire, le cuento lo siguiente. Primero, y se lo decía siempre a mis equipos de trabajo, que eso aprendí de una mentora, de una persona que aportó mucho a mi vida profesional, y era el respeto y la necesidad de que existan los sindicatos. Y quiero arrancar por ahí, porque, digamos, la esencia de toda esa discusión de la sociedad fue darle voz a sectores tan importantes como quienes trabajan el día a día en construir conjuntamente el proyecto de vida de los jóvenes. Entonces, primero, Sí. Respeto de importancia. Sí, y así pero entré a debo mi cartera. debo Sí. interrumpirla un poco para aplatanarla. Sí. En la semana, hace unos días, una seccional de una provincia informó que como hubo un fin de semana
muy largo, los maestros de esa provincia iban a estar cansados. Por consiguiente, se iban a tomar el día martes de descanso. O sea, a eso es que yo, cuando se llega a ese nivel, ya apaga y vámonos. Ya le hablo y le doy ejemplos, Perdóneme el paréntesis, parecidos por favor. de qué cosas hay que vincular. Entonces, podrán decirlo los anales, las actas y demás, y siempre lo decían medios y los medios me decían, ministra, ¿por qué cuenta las reuniones? Le decía, porque a mí me gusta ser transparente y decir que me he reunido más de 300 veces con el sindicato, porque creo que la sociedad debe saber que ni hay temor, ni hay rechazo, hay apertura, y tuve unos funcionarios maravillosos a quien me debo, uno solo, realmente no hace ningún equipo, que se sentaron muchas horas con respeto, y yo sé que eso muchos maestros del colectivo lo valoran. Segundo punto, si uno se sienta, si uno va, si uno tiene voluntad, uno no puede decir mentiras, y uno no puede decir cosas que no puede cumplir, porque así como el sector importante es la educación, también hay muchas otras afugias sociales, y toca lograr un equilibrio. Y eso siempre se los dijimos. Ayer en un conversatorio que Darwin tuvo la gentileza y el ministerio de invitarme, mostraba 2 fotos con 2 acuerdos, con el sindicato de maestros y un acuerdo con los estudiantes. ¿Y qué ejemplo les daba yo que me deja la conciencia tranquila de una parte que cumplí? Porque por agradar, la política suele tener la tentación de simplemente decir y decir cosas y no cumplir. Entonces, segunda lección. Y tercera, los interrogantes también que me generaron ellos, porque con toda esta historia que le cuento de respeto, de decir la verdad y de cumplir lo pactado, me encontraba, por ejemplo, en tiempos de pandemia, con historias donde ya estábamos con el sistema, con todos los niños, todo el esfuerzo, y habían algunos casos aislados donde pues decían que no les parecía, y yo los invitaba a recordar que con todo el respeto que nos tenemos siempre en los ámbitos gubernamentales y sindicales, pues yo creo en eso, que así se generan las relaciones. Los niños están en el centro y los niños son primero. Entonces yo decía, yo retomé una circular, que era una circular de años atrás, y la seguía vigente, ¿no? Tal vez no la habían recordado, yo la retomé. Y pues esa circular decía que bajo todas las condiciones, donde está todo para trabajar, pues quien no va y no trabaja, pues sí, ¿cómo puede ganar un salario en esa sesión? Porque se dan cosas. Y esas voces políticas, a mí me preguntaban los periodistas, bueno, ¿y los líderes están a favor de un partido, están a favor de otro? Yo les decía que lo que preocupa y lo que debe ser objeto de reflexión es que ellos en las urnas, como todo ciudadano, tienen la libertad de ejercer su voto, también de explicitar, ellos son un movimiento sindical, pero el aula tiene que ser un espacio de respeto al niño, de respeto a la pluralidad de contenidos. Y ahí siempre hubo una posición de mi parte, y creo que ese sigue siendo un tema pendiente en América Latina, porque no es de ideologizar en ningún sentido. El aula tiene que ser sagrada, un lugar de libertad, de conocimiento y de pluralidad. Por eso le preguntaba, creo que es el indio Rómulo de Colombia, seguro que usted, su papá, le habrá hablado de ese poeta de poesía, expositor de poesía negroide, que tenía algo así como: todito te lo consiento menos faltarle a mi madre. Yo soy nieto e hijo de maestros, y yo le tengo un respeto a los maestros muy alto, pero con los muchachos, mis carajitas dominicanos, que son los más pobres, usted no lo puede tocar. Entonces aquí hay una radicalización, una falta de respeto y de autoridad del Estado en controlar, no esa convivencia fundamental para la democracia. Por eso le preguntaba, insisto, si la cosa es tan grave en Colombia, porque aquí estamos, que peor, es difícil, las cosas que uno maneja. Mire, yo creo que en América Latina, y yo creo que vale la pena la reflexión para todos, y lo veníamos hablando informalmente, porque hemos trabajado muchos años en la vida, conozco a Darwin de trabajos anteriores, y decíamos, pues, cómo amamos este continente, y uno cómo quisiera que los niños y los más vulnerables tuvieran lo mejor, y nos preguntábamos, ¿y por qué ha tardado tanto? Porque uno ve otras latitudes, y no estoy hablando solo de Finlandia, sino de otros países donde uno de pronto ve que pasan cosas, y yo digo, qué pesar que nos quedemos en discusiones ideológicas, porque los únicos que pierden son los niños. Vamos a una breve pausa, con su permiso. Darwin, ya regresamos. Claro que sí. Continuamos. Ministra, hay nuevos modelos educativos, se ensayan modelos educativos, pero sobre todo hay una nueva realidad que nos han impuesto las nuevas tecnologías de la información.
La Internet ha cambiado todo. Cuando no sabíamos todas las respuestas, nos cambiaron las preguntas. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se hizo en su gestión en el tema Internet, en el tema redes sociales, la virtualidad? ¿Cómo se enfrentó todo esto y el nivel? Porque aquí tuvimos nuestra historia. Bueno, hay muchas posibilidades. Yo creo que más que una amenaza, definitivamente, así suene al libro de texto, es una oportunidad. ¿Y por qué lo es? Porque permite acortar distancias, porque permite tener a bajo costo una opción buena de contenidos, permite catalogarlos y permite que todos desarrollemos otras habilidades. Ahora, eso es la teoría. ¿Qué puede uno hacer? Ahí viene la definición hoy muy común, todo el mundo le habla a usted de ecosistemas, que es básicamente lograr mezclar lo virtual, lo presencial, el radio, los nuevos medios. Para nosotros fue súper importante en procesos de transformación del ministerio mismo, porque creo que pues, hay que ser ejemplo un poco de lo que se dice, del para qué se hace el uso. Se generó un importante programa con rectores de colegio, un programa de maestros que se llama Contacto Maestro, y el contacto tenía que ver en la génesis cuando la viceministra puso el nombre, y era tocar estos componentes emocionales y técnicos de los maestros, que comenzamos en la pandemia a hacerlo por vía virtual, pero que luego se convierte en un proyecto que acerca redes de muchos maestros. Colombia tiene cerca de 350.000 maestros, entonces es una gran oportunidad donde usted nunca presencialmente pues va a lograr tenerlos a todos y en el mismo momento. ¿Que eso reemplace la presencialidad? Nunca. Por otro lado, ¿qué más le permite? Acá jornada única ha aumentado en Dominicana, nosotros como país tenemos todavía un reto muy grande. Entonces yo me ponía a sumar los años de cuánto nos toma bajo un modelo tradicional llegar a la zona rural con jornada única. No, pues pasarían varias generaciones que nunca tendrán la oportunidad. Entonces, ¿qué podría pasar si usted realmente conecta esas escuelas? Que es un reto en Dominicana y acá, de la zona rural. Si usted las conecta, pues usted no tiene que esperar 5 o 10 años a construirles, sino usted con virtualidad podría llevarle contenido complementario, no para reemplazar la jornada ni para reemplazar al maestro. Por otro lado, los maestros cada día es más difícil que capten la atención de los alumnos porque justamente tienen dispositivos digitales, tienen tabletas, y hay una corriente que opta por decir no entre nada, déjelo todo afuera, pero hay otro que se ha dado cuenta que los vuelven elementos de trabajo en el aula. Además de la realidad de pobreza de cada estudiante. No es lo mismo un estudiante de pobre recibiendo clases virtuales que un estudiante de clase media. Exactamente. En su habitacioncita, con su escritorio y cosas. Entonces, no le soluciona todo. Hoy en día en América Latina aún todavía estamos lejos de que todos los niños tengan el mismo acceso a la conexión y al equipo, pero puede ser un elemento muy interesante pasada la pandemia, porque a mí lo que me preocupa es un montón de inversiones que se hicieron, no, eso quedó allí para utilizarlo. Vuelvo a retrotraer de que no nos olvidemos que esto pasó hace muy poco y que generó grandes efectos, porque puede optimizar la jornada para muchos estudiantes, pueden ser contenidos para padres, armamos una sección que era especial para padres de familia, no para tareas de padres, pero sí para darles elementos en temas que pueden complementar si su hijo tiene ciertos problemas con lectura particularmente, qué lectura en voz alta pueden hacer los padres, para todos hacernos partícipes. Eso trae la virtualidad. Amenazas también, entonces el niño tiene que tener también un tema de competencias emocionales y afectivas y entender qué hay allí y entender qué le aporta y qué no le aporta y poder tener el discernimiento para saber qué es una noticia falsa y qué no es una noticia falsa, o por lo menos preguntar e indagar diversas fuentes. Entonces es todo un desafío, para mí es una oportunidad y no es la solución a todo. Y para eso están maestros, directivos y los expertos en educación para irle dando el rumbo a ese uso de la tecnología. Y el tema de la brecha, no solo de la digital, sino la brecha de las oportunidades. Y lo de la digital pongo ahí el problema de la conectividad. O sea, el COVID puso en evidencia bueno, la injusticia, la inequidad que había en cuanto al acceso al Internet. Porque aquí hay gente que nada más come carne en estadísticas. Decía Borges que la democracia es un abuso de las estadísticas. Aquí abusamos con las estadísticas. Sí, pero ¿cuántos en Santo Domingo, en el Gran Santo Domingo, y cuántos en Neiva o en La Rancha, por ejemplo? Exactamente. ¿Cómo vamos en ese aspecto en República Dominicana a partir de la experiencia de Colombia? Pablo, se viene avanzando en ampliar la infraestructura tecnológica en el país, pero queda mucho por hacer. De todas maneras, yo creo destacar dos elementos que María Victoria plantea. Uno, que lo advertíamos en alguna oportunidad contigo y con la audiencia, el riesgo de haber pasado la pandemia es
querer borrar ese momento oscuro de nuestra historia reciente y retornar a la educación del pasado. Y eso no lo podemos hacer, porque si hay algo que quedó claro con la pandemia, es que el modelo educativo tradicional, en particular de nuestra región, no es únicamente, pero en particular de la nuestra, quedó obsoleto y recibió una estocada de muerte, a nuestro juicio. Y hoy la tecnología que ha irrumpido, no solamente con el Internet y los dispositivos, ahora tenemos la inteligencia artificial, que ya es una realidad, que está planteada, que está revolucionando la forma en cómo relacionarse estudiantes y docentes. Nunca puede ser la solución la prohibición de la herramienta. Y nosotros debemos pasar de una educación basada en respuestas a una educación basada en preguntas. Necesitamos que los estudiantes, en lugar de obtener la respuesta correcta, sepa hacer la pregunta adecuada para que la inteligencia artificial nos pueda dar la respuesta mejor para una toma de decisiones. Y tú te estás yendo muy lejos a partir de la realidad dominicana, porque a veces uno lo que piensa es, y hasta te lo pregunto, digo, bueno, todo lo que se avanzó, porque el COVID fue tan malo, tan maldito, que trajo cosas buenas. Y fue un poco, aquí hubo una revolución educativa, Pablo, hoy, en términos de acceso. O sea, aquí de repente se daban las clases, que hasta los mayores nos quedamos viendo lo Pablo, entretenida hoy que era. mismo hay una delegación de Los Brasil y Costa dispositivos, Rica, todo eso, por una favor. delegación de Brasil y Costa Rica, mira Retomando lo que digo, eso Brasil aquí. y Costa Rica vendiendo a aprender del modelo dominicano. La capacidad de la Del modelo que se montó del modelo que aquí se para montó enfrentar durante esta la gestión pandemia. de gobierno, para enfrentar la pandemia, porque ese modelo tuvo un enorme potencial básicamente en dos elementos. Primero, consolidó, gracias al uso de la tecnología, de que la educación es mucho más allá que un espacio físico delimitado por cuatro paredes. La educación se irradia en todo el sistema y fue un elemento de equidad, porque un maestro de calidad llegaba al estudiante de Piantini de la misma forma que al estudiante de Jimaní y de la rancha, o de La Rancha. una Sí, gran sí. ciudad, allá al lado del cercado, una gran ciudad. No, por supuesto que por sí. supuesto, claro. Por supuesto que sí. Sí. Pero el otro elemento es que también le quitó la temporalidad. Los estudiantes pueden recurrir una y otra vez al contenido, más allá de su espacio limitado temporal al aula. Entonces, romper con la espacialidad y la temporalidad es algo que no hemos todavía sacado todo el provecho que tiene para que mejoren esos aprendizajes. Haciéndole justicia al exministro Roberto Fulcar, hay que reconocer que ya no solo esos países, lo mismo ocurrió con Panamá y lo mismo ocurrió con la Organización de Estados Iberoamericanos en España y el ministerio. O sea, ha habido a nivel continental un reconocimiento. Por supuesto que sí. Esos han sido dos de los resultados que nosotros hemos desde Educa incluso reconocido y eso ha tenido algunos costos. Claro. Porque justamente lo que se advertía en pandemia como los dos grandes retos que tenían los sistemas educativos de la enorme deserción que se pronosticaba y la caída vertiginosa de los aprendizajes, en la República Dominicana no se probó ninguna de las dos. Los niveles de cobertura, de asistencia, están hoy por encima de la pandemia, de los prepandémicos. Niveles prepandémicos ya fueron superados y la calidad se mantiene estable en los últimos 30 años de evaluación de pruebas nacionales en rangos inferiores, con una variación mínima, casi anecdótica, pero en un rango de bajo nivel de desempeño. Con lo fácil que hubiese sido cerrar todo y nos vemos cuando salvemos la vida y pase esta vaina. Cuando pase el COVID, volveremos, ya veremos. Ocurrió Óyeme, en varios países de la ocurrió en región. varios mucho es que países. quedes vivo, mucho es que vamos a salvarte la vida. Ya, Bolivia, Argentina, Nicaragua. Y Colombia, perdón. Y Colombia, ministra. ¿Cómo enfrentó Colombia usted estaba ya usted era ministra? Ya. ¿Usted entró cuando? El 7 de agosto del 2018 arranqué como 18, ministra. 22. Coño, pero usted se chupó todo esto. Todito, sí. ¿Cómo Todito, fue la mire, experiencia? a mí me tocó la movilización social más grande de la educación superior, Ok. la pandemia y el único huracán que hemos tenido. Entonces, fue un tiempo bien activo. Está peor que el presidente Abinader. Fue un tiempo bien activo, pero yo creo que allí desde la solidaridad del sector, la verdad, pues el sector educación, las universidades, los profesores, todo el mundo dio la parte que tenía que dar.
Y fuimos el segundo país en retornar, con dificultades, claro está, pero después de Uruguay fuimos el segundo. Era no una pelea, era una presencia diaria en medios para generar confianza, para responder dudas. Me recorrí los 32 departamentos del país, yo creo que unas 5 veces con apoyo de la policía. ¿Por qué? Porque yo le decía a mi equipo, es muy fácil en una pantalla que yo diga, yo soy la ministra de Educación y tienen que volver, y los docentes digan, no, qué tan cómodo, ella está ya en puesto y todos nosotros aquí arriesgándonos. Entonces nos recorríamos todos los días una región distinta, invitábamos a los padres de familia, volvíamos a ir con el Ministerio de Salud, mi mayor aliado, amigo y un hombre que admiro mucho, el ministro de Salud en Colombia, junto con el presidente, fueron líderes de verdad de un proceso muy juicioso, manejando también los miedos y algo que ninguno de nosotros sabe manejar, que es la incertidumbre. Pusimos a funcionar al otro día que el presidente declaró que estábamos en confinamiento una gran plataforma de contenidos que se llama Aprender Digital. Pues nadie esperaba que tan rápido pudiéramos reaccionar y la verdad era un proyecto que estaba para mayo, lanzarlo. La pandemia, hicimos el cierre, el confinamiento en marzo. Cuando el presidente se da cuenta de hacia dónde va esto, nos pide que en 2 semanas logremos poner al aire el proyecto y luego se solidarizó mucha gente, los medios de comunicación, el canal público, creamos Tu Profe en Casa, Historias en Altavoz, la Policía Nacional puso todas las emisoras de la policía, y lo menciono porque dirán, ¿y qué tiene que ver? Son las emisoras de mayor presencia en el territorio, incluyendo en la zona rural. Entonces se armó allí la programación que era en radio, televisión, portales. O sea, parecido aquí, una convergencia, radio, televisión, internet. Correcto. Y ya en septiembre del año de pandemia, o sea, el 2020, hicimos los primeros pilotos para retornar. En enero del 21 logramos que el 40% de los estudiantes estuvieran ya en presencialidad. Y en julio 7 del 21, tuvimos ya el retorno de todos los estudiantes. Y el resultado del proceso fue que disminuyó un poco las brechas, disminuyeron las brechas, se aumentó el acceso a lo digital, dentro de este proceso se repartieron son resultados positivos que faltaban. Y también oportunidades. Positivos, la vinculación muy activa a la familia. Perder, digamos, el mito de la virtualidad y todos, maestros, directivos, familias y estudiantes vieron una oportunidad, diría yo. El tercero, este componente que le narré de evaluación diagnóstica, porque entendimos que ya era hora que, como hacen otros países desarrollados, la evaluación tiene que ser parte del día a día del aula, no es cada año ni cuando se presenta un examen. Esos son ganancias. Pérdidas del sistema, claro, afectación emocional, problemas de salud mental, de depresión, de violencia en entornos escolares, por mucha soledad, por todo lo que ocurrió en las familias y definitivamente impactos académicos. ¿Qué dejamos y que esperamos pues que el siguiente gobierno pueda usar? Mucha información académica, y es el momento de que comiencen los planes, motivando mucho lo que hablábamos ahorita de que no se nos pase ese entusiasmo que tuvimos hace un año, de decir es el momento de cambiar, cómo podemos generar nuevos contenidos, etcétera, etcétera. Pero sirvió esto para mejorar, para disminuir esa brecha digital, por ejemplo, no sé, el caso colombiano, si los estudiantes reciben su dispositivo. Pero no todos. Se incrementó la conectividad, que si no estoy mal, a este mes del año, creería yo, debe estar en un 70%. Los computadores no están para todos los niños. Hubo departamentos donde hubo gobiernos locales que hicieron el esfuerzo de cubrirlos todos. El gobierno nacional cubrió, pero no todo. Todavía no está pues todo el porcentaje de los niños con un dispositivo electrónico. Es muy alto el nivel de desigualdad, que es un problema muy latinoamericano. Somos líderes mundiales. La ruralidad. Aquí tenemos 50 años acabando con todo en crecimiento del PIB, pero entonces hay una desigualdad. En Colombia es un país muy desigual, también en educación. Tenemos muchos desafíos y es construir la paz, y la paz no es una declaración donde usted y yo firmemos un papel. La paz es trabajar todos porque no importando usted dónde nazca, tenga esas condiciones básicas que lo hagan sentir parte del país. Y me estoy refiriendo a la salud, a la educación, a todo esto. Claro. Volviendo a su pregunta de qué más nos dejó, pues en educación superior la verdad se incrementaron mucho los programas virtuales, los programas blended, las universidades están repensando y entendiendo, bueno, posgrado,
vale la pena 100% virtual en algunas áreas del conocimiento, en otras no. Muy bien. Pregrado se dieron cuenta que la presencialidad es vital, cosa que ya sabíamos, pero se reafirmó, pero mejoraron mucho la producción de contenidos para lo que Darwin mencionaba, y es: puede que yo no asista a la clase de hoy, pero entonces puedo complementar, dándole a los estudiantes. Un estudiante me decía en un programa de televisión, nos dieron más libertad para manejar nuestros horarios, los esquemas de formación y para hacer formación complementaria, que eso me pareció atractivo. Ella estudiaba una carrera de ciencias duras, pero tenía también una afición por temas artísticos, entonces nos contó cómo en pandemia logró hacer Por eso la una buena importancia ruta. de disminuir esa brecha digital, porque la conexión a Internet en el mundo de hoy es una cosa prodigiosa. O sea, las oportunidades que usted como estudiante tiene, todo está ahí. Vámonos a la pausa. Cuando retornemos, último segmento, el segmento final de las reflexiones finales. Ya regresamos. Segmento final, los grandes y urgentes desafíos de la educación en Colombia, en República Dominicana. Doctora, cuénteme, yo sé que usted es como la chica del comercial de una telefónica que decía que ella se fue, pero ella no se fue. O sea, usted sale del ministerio, pero usted sigue ligada a todo lo que es el sector educativo. Totalmente. ¿Qué hacer? ¿Qué se debe hacer? ¿Qué no se hizo? ¿Qué ahora vamos? ¿Qué es urgente para enfrentar Mire, la yo creo que situación? es urgente que América Latina, que en estos momentos pasa por distintos procesos políticos, que no es la tarea juzgarlos, deje la discusión ideológica y se ponga a pensar en los niños. Tuvimos una pandemia y vamos a perder muchos años si nos ponemos a pensar que una persona, si es de una corriente ideológica, trabaja por la educación, y si es de otra, no trabaja. Todos podemos trabajar por la educación, debemos trabajar, ponernos de acuerdo en los fundamentales. Siempre habrá discrepancias, pues, o si no, el mundo entonces no tendría sentido. Claro. Pero hay unos mínimos que son esa garantía de la prestación del servicio, transporte, alimentación, la formación de los docentes, entender dónde están las inequidades, preocuparnos por una frase que suena obvia, que los niños aprendan a leer lo que deben aprender a la edad que lo deben hacer. Eso es un desafío enorme, Casi y que nos utópico. ocupemos en eso. Cuando usted mira cuánto se toman los debates, las discusiones que venimos dando por años en América Latina, y piensa en esos niños, pues hombre, usted se hace un llamado de verdad a la acción. Cada vez que hay cumbres y todo eso, yo me acuerdo que las actas siempre dice, se hace un llamado a la acción. Yo creo que los latinoamericanos debemos dejar de solo firmar actas donde llamamos a la acción. Los niños merecen de verdad que en los temas fundamentales nos pongamos de acuerdo. En los otros, bienvenido, porque para eso es la democracia, que sigan todas las discusiones políticas, pero para los niños hay que trabajar Pero urgente. entre tantos temas, entre tantísimos temas fundamentales en la educación, ¿cuál tú elegirías? Si yo te digo, Darwin, dime de entre tantos problemas, una cosa que debe el Estado darle prioridad, prioritaria, number one, número uno, así. A ver. Para todo eso que dice la doctora María Sí. Victoria Angulo, atreverse a innovar y perderle el temor al fracaso. ¿Sí? Una de las grandes dificultades que tiene el sector educativo en toda nuestra región latinoamericana es que tiene pavor de innovar por el temor a fracasar. Afortunadamente, esta administración de gobierno ha manifestado desde el propio presidente que no hay que tenerle temor a equivocarse. Lo que hay que tenerle temor es a la inacción. Exacto. Y por eso yo creo que ese es el principal mensaje que nos gustaría dejar hoy. Pero que en el caso de la República Dominicana sería más imperdonable no tomar ese camino, porque innovó, se atrevió, se arriesgó. Hay unos y le resultados dio- muy importantes. Y le dio resultados, poco cacareados extrañamente internamente, Déjame mucho más decirlo reconocido con- fuera del déjame país decirlo con un que refrán. internamente. Si matamos el tigre, no tengamos miedo a recoger la piel. Estos uruguayos. Refrán son- uruguayo. Sí, sí, sí. Doctora, nosotros estamos más que agradecidos. Yo sé la agenda suya cómo estaba o está. Entonces, que usted haya sacado estos minutos No, para un compartir gusto. con el pueblo dominicano. Para mí un gusto con No. usted, con los televidentes, y siempre de verdad da mucha alegría y satisfacción venir a República Dominicana y sorprenderse uno de todos los cambios, de los avances, y de que siempre hay conversaciones activas. Acá la sociedad civil y el gobierno conversan mucho y eso hace bien. Sí, pero no se quede solo en la teoría, ni en la palabra, ni incluso no se quede solo en lo de la educación. Sería imperdonable que usted estuviera de visita en nuestro país y no la lleven a las playas más hermosas de la bolita del mundo.
Entonces arregle eso. En esta oportunidad no educa. será, pero luego encontraremos cuándo. Eso es una, vaya mi crítica frontal a quienes invitan a una ministra bella, inteligente. Solo le faltaría ser del equipo béisbol del Licey para ser perfecta. Entonces Eso tener problemas con los aguiluchos que tengo en el equipo sí, de Educa. pero pero eso no puede ser. La próxima vez haremos otro programa Bueno, en su señor. próxima visita, pero yo me encargaré de recordarle a quien le haya invitado que por favor, Muchas gracias. gracias por todo y volveremos a gentil, encontrarnos, muchas ojalá que sea gracias. así. Darwin, usted de la casa, muchísimas gracias. Gracias, Pablo, a ti De y eso a se los trataba. televidentes. Creo que a partir de este programa tenemos un poquito más claro el asunto de la educación y qué bueno poder comparar lo que es nuestro sistema educativo y lo que estamos haciendo aquí con la experiencia nada más y nada menos que de una ministra del hermano pueblo de Colombia. Muchísimas gracias A ti. y sean felices. Si es en familia, mucho mejor. Amén.